comenzar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Iglesia, bienvenidos a esta transmisión de nuestro servicio de domingo. Hoy es el Día del Señor y queremos darte una bienvenida muy especial, dándole gracias a nuestro Padre Celestial que, como dice la promesa que siempre les recuerdo y muchos domingos les he recordado acá, tan cierto como que este sol hermoso sale, el Señor habrá de manifestarse. Estamos acá desde nuestra tierra nueva, transmitiendo este servicio para cada uno de ustedes, pero especialmente como iglesia, congregándonos en la virtualidad, en lo que el Señor ha dispuesto hoy en medio de toda esta situación. Vamos a darle gracias a Papá Dios. Padre, yo te quiero dar gracias, Señor, por esta mañana preciosa, Dios de los cielos. Gracias por cada una de estas personas que acá se conecta, amado Rey. Gracias por tu palabra, que es la verdad, Señor, y que se hará en nuestras vidas conforme a tu propósito santo, Dios. Creemos, Señor Jesús, que a ti te ha placido, Señor, que hoy te alabemos de esta manera, que hoy te adoremos de esta manera, Dios. Y que en especial, tú al final, Padre precioso, Dios, te interesas en lo que hay en nuestro corazón. Sabemos que tú eres el Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, todopoderoso, majestuoso, fiel, grande, Dios de los cielos, dice tu palabra. Pero nosotros, Dios de los cielos, hoy reconocemos esa grandeza, pero reconocemos también tu fidelidad, papá. Reconocemos tu amor, reconocemos lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Reconocemos, Padre Santo, que no hay lugar mejor para nosotros que estar en tu habitación, que estar en tu presencia, que estar en el lugar de intimidad contigo. Y sé que estos días que hemos estado, Dios de los cielos, en casa, esperando el tiempo de volver a reunirnos, son importantes para ti, porque nos has permitido, papá, verdaderamente acercarnos a tu trono de la manera adecuada, Padre precioso. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias, mi buen Señor y mi buen Rey. Dice el Salmo 50, habla el Señor, el Dios de dioses, convoca a la tierra de oriente a occidente. Dios resplandece desde Sión, la ciudad bella y perfecta. Nuestro Dios viene, pero no en silencio. Lo precede un fuego que todo lo destruye y en torno suyo ruge la tormenta. El Señor convoca a los cielos y a la tierra para que presencien el juicio de su pueblo. Reúnanme los consagrados, a los que pactaron conmigo mediante un sacrificio. El cielo proclama la justicia divina. Dios mismo es el juez. Padre, y hoy venimos delante de ti con un corazón dispuesto, arrepentido, Señor, de nuestra debilidad, de nuestro pecado, entregándote esa debilidad para que tú, Padre precioso, nos limpies y nos sanes. Queremos entrar confiadamente al trono de tu gracia y saber que tú hiciste todo en la cruz para quitar algún requisito, Dios de los cielos, legal, para que nos acercáramos a ti. Tú has estado ahí, te interpusiste por nosotros para ser juzgado, papá. Y por eso creemos que tú eres el único juez justo sobre nuestras vidas, Padre. Oramos, Señor, clamando tu misericordia. Y te pedimos, Señor, que no haya lugar mejor que estar en tu amor, Señor. Pero especialmente hoy te pedimos que, como ya lo vienes haciendo, como lo hiciste ayer en el ayuno, la presencia de tu Santo Espíritu repose sobre nuestros hogares. Bueno, entonces sigamos ahora con lo que vinimos. En el capítulo anterior, ¿sí?, estuvimos hablando acerca de honrar. Antes de ese capítulo hablamos de la lealtad. Y antes de ese capítulo hablamos de la murmuración. Hoy seguimos con nuestra serie Esta es tu tierra, que también es mi tierra. Y hoy vamos a hablar de un tema bien importante, por eso nos ubicamos acá, aprovechamos todo el poder desplazarnos y tú me vas a ver rodeado de unos elementos bien interesantes que nos van a permitir ambientar un poco esta predicación. Amén. Y quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 14, ¿sí? Y le digas ahí al Señor, antes de leer esta palabra, vete ubicando y dile conmigo: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar, yo sé que tú me vas a hablar, ayúdame a entender, pero especialmente enséñame
a escuchar y también a practicar. Guía tu palabra, Señor. Bendice a nuestro pastor y úsalo conforme tu voluntad y afina nuestros oídos para estar más cerca de ti. Amén y amén. Romanos 14, versículo 13. En esta carta el apóstol Pablo, en un título agregado al texto, dice los débiles y los fuertes. Si usted está leyendo la misma versión que leemos en Tierra Nueva, que usamos la versión NBI, ¿ya? Sin embargo, en otras Biblias usted puede validar esto que yo le digo y van a ver unos textos un poco diferentes porque los títulos son agregados al texto. ¿Listo? Romanos 14, 13 dice, por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse. Diga ahí usted, yo me propongo, ¿sí? No poner tropiezos ni obstáculos al hermano. En la Nueva Biblia Latinoamericana dice, no poner piedra de tropiezo. Si usted ve algunas piedras acá, es porque el Señor nos está recordando hoy que no somos piedra de tropiezo. Hágale ahí donde usted está, se toma la foto con la familia y me la manda hoy diciéndome, pastor, yo no soy piedra de tropiezo. En nuestra casa no somos piedra de tropiezo. Y en Tierra Nueva no somos piedra de tropiezo. Amén. Pero vamos a ver un poco en contexto a qué se está refiriendo la palabra de Dios hoy con esta enseñanza del apóstol Pablo. Dice los débiles y los fuertes. Aquí había una discusión, ya había llegado información al apóstol Pablo que lo llevaba a preguntarse acerca de estas dificultades que algunos estaban teniendo y que cuyas dificultades estaban siendo piedra de tropiezo, estaban siendo tropiezo para que otros avanzaran y maduraran en la fe. Entonces ahí había una discusión entre ¿quién? ¿Sí? Entre judíos y gentiles. ¿Qué decían los judíos? Los judíos, creyentes judíos que se estaban convirtiendo, ¿sí?, siguiendo a Jesús, en su debilidad, los judíos débiles tenían una dificultad, ¿sí? Y yo lo voy a poner que se pongan los zapatos de estos judíos, de estos gentiles. ¿En cuál zapato está usted hoy? Estos judíos tenían una debilidad particular y era que les costaba abandonar los ritos y las prohibiciones del antiguo pacto, ¿sí? Voy a ponérselo en contexto de hoy. Era una iglesia que se le dificultaba salir por encima de la ley con la gracia. Es decir, si les movían el altar como hoy se los movimos, ellos estaban enojados, ¿sí? De ese tipo de problemas les estoy hablando. Eran problemas con que se tenía que hacer como ellos decían. En el sentido de los temperamentos, podemos estar hablando de hermanos que tienen una tendencia colérica o melancólica, donde todo se tiene que hacer como ellos quieren y de una manera perfecta, ¿sí? Y resulta que no siempre puede hacerse así. Y el Señor nos está hablando hoy de que lo que para nosotros no puede ser piedra de tropiezo para otros, ¿vale? Entonces ellos tenían dificultades para abandonar los ritos y las prohibiciones del antiguo pacto, ¿sí? Se sentían obligados a adherirse siempre a las leyes, sobre la idea de que tenían que ser fieles a esa ley. Pero por el otro lado estaban los hermanos gentiles, que estaban empezando a conformar la iglesia de Cristo, y tenían otra debilidad. Estos estaban por el lado de los que teníamos una tendencia más sanguínea, más flemática, tranquila ya, donde ellos querían vivir otra cosa y habían sido criados en medio, esto es un dato importante, estos gentiles habían sido criados en medio de la idolatría pagana. Ellos adoraban muchas cosas alrededor de ellos, tenían otros dioses, ¿sí? Entonces ahí había algo que era difícil de soltar. Entonces piensen en estas dos escuelas, en estas dos culturas, ¿ya?, que se están ahí dividiendo. Por eso la advertencia del apóstol Pablo. Dice, sentían que cualquier contacto con algo que se relacionara aún de forma remota con su pasado, se les volvía un lío. Voy a explicarle esto. Muchas veces nosotros llegamos a la iglesia tratando de dejar cosas atrás, ¿sí? Pero para intentar dejarlas atrás en algunas tendencias, a veces queremos ser totalmente radicales. Gloria a Dios porque por eso existen diferentes iglesias en el cuerpo de Cristo, diferentes formas, ¿ya? Pero este pueblo gentil, lo que estaba pasando era que con tal de no volver a repetir o no volver a su idolatría, querían obligar a otros a que se hiciera de la manera de ellos, ¿sí? Y ahí es donde viene todo esto, a llamar al apóstol Pablo, a exhortar a la iglesia a no ser piedra de tropiezo, ¿sí? Por eso en esta iglesia hemos ido aprendiendo que aquí no,
murmuramos, que aquí somos leales, que aquí honramos a los mayores y a las autoridades, y que en Tierra Nueva no somos piedra de tropiezo, porque nos aceptamos y entendemos como Cristo nos hizo. Amén. Dios te acepta tal como eres, pero no quiere que te quedes tal como estás. Él quiere algo diferente para ti. Y lo que hoy quiere es que aprendas a no ser piedra de tropiezo en estos tiempos del coronavirus. ¿Vale? ¿Qué implica esto? Una cultura, como hemos venido hablando, pero la cultura muchas veces, cada uno de nosotros trae en la cultura que se formó. Nosotros tenemos una iglesia muy heterogénea, parecida a esta, donde tenemos paisas, donde tenemos tolimenses, donde tenemos santanderianos, ¿sí? Los de aquí todos son, ninguno es bravo, gracias a Dios, donde tenemos todas las regiones, y eso suma muchas culturas, ¿sí? Por eso aprendemos a comer diferente, pero traemos estas tradiciones que muchas veces nosotros queremos colocar. De hecho, me acordaba jocosamente de que muchos crecimos, seguramente muchos de esta iglesia no van a saber quiénes eran, pero algunos sí. Los jóvenes van y buscan en YouTube, pero crecimos cantando unas alabanzas muy especiales, ¿no? Había uno que cantaba, que era muy buen cantante, y que decía, tropecé de nuevo con la misma piedra. Uy, aquí ya, Hugo empezó aquí la lágrima. O sea, ustedes no me van a creer esto, ¿sí? Y vivimos tropezando toda la vida con la misma piedra, ¿sí? Pero hubo otro salmista muy particular que enseñó algo que decía que una piedra en el camino me enseñó que mi destino... Eso, aquí cantan también, o sea, aquí cantaron, ¿no? Traen su gentil ahí atrás, ¿no? Pero con eso nos formamos una cultura, ¿sí? Con la música incluso, hace parte de la construcción cultural que cada uno de nosotros tenemos. Por eso creemos que no hay un género cristiano, sino que hay música en diferentes géneros que puede tener un mensaje cristiano, ¿sí? Y ahí nosotros por eso, pues perdonamos a nuestros hermanos que escuchan vallenato cristiano, pero pues lo escuchamos también, ¿sí me entienden? Y todos los géneros que usted quiera escuchar, ¿me entienden? No, es un decir, ¿listo? Pero estos arraigos en el creyente se vuelven carne de cañón para Satanás. Porque a veces las peleas de la iglesia, las peleas en su casa, son por arraigos. Son porque juntamos dos mundos. De hecho, nosotros somos los únicos que decidimos casarnos juntando dos mundos y creemos que eso va a funcionar normal. Estoy juntando dos culturas. Estoy juntando dos formas de pensar, dos crianzas. Por eso es importante que un matrimonio se prepare. Por eso es importante en nuestra iglesia, como siempre lo decimos, que las personas no tomen a la ligera el matrimonio, para que después no tengan que estar sufriendo y llorando, sino que mientras puedan, se preparen. Por eso en el curso prematrimonial yo siempre les digo a las personas que preparo, este curso prematrimonial es para que usted no se case. Y todos me miran, venían todos emocionados. Yo le digo, no, es que mi propósito es que si usted después del curso, con todo lo que le voy a explicar, usted se casa, está seguro que es para siempre, hermano. ¿Sí? Pero resulta que estos arraigos, todo esto que traemos atrás, pues evidentemente nos permiten no avanzar. Y una de las cosas que nos limitan es la visión de un hogar, la visión de un hombre, la visión de una mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos estos arraigos son como una piedra en el camino, ¿sí? Como una piedra, y entonces por eso es que te termina como la canción, rodando y rodando, ¿sí? O tropezando y tropezando. Pero el problema de esto es cuando esa piedra no eres tú quien la pone, sino que se la pones a otro, ¿sí? Y ahí es donde la invitación del Señor es a que nosotros podamos seguir construyendo una comunidad saludable de discípulos de Jesús, en donde no pongamos piedra de tropiezo para amar a Dios, amar a las personas y servir a este mundo que tanto lo necesita. No podemos ser piedra de tropiezo en este momento. Ya vamos a completar 55 días de aislamiento. Y aquí estamos, Dios ha estado con nosotros. Si tú estás conectado aquí conmigo, es porque la misericordia de Dios, su gloria, su gracia, ha estado contigo. Y hay muchas personas que no han visto esa misericordia, esa gloria. Y por eso nosotros tenemos que levantarnos con respeto, responsabilidad y fe a caminar este nuevo camino, este nuevo normal. Porque los hijos de Dios no podemos ser piedra de tropiezo. Tú tienes que entender a tu hermano. Tú tienes que entender que esa persona puede tener un temor, puede ser más tendiente a ese temor. Y tu positivismo no puede obligarlo a él a que no tema.
Pero tu positivismo sí le puede ayudar en Cristo, en esperanza, en la palabra, a animarlo para que en su forma él crezca. Y el que tiene el miedo tampoco me puede obligar a temer todo. A mí me encanta mi casa, yo amo mi casa, mi familia. Porque con mi esposa, ahí nos damos hierro con hierro. Y aprendemos. Y mi esposa es más tendiente a la precaución. Yo soy más tendiente a correr. Entonces, cuando yo me vuelvo responsable, mi esposa me está alando. Cuando ella avanza, yo la estoy empujando. Y así juntos vamos alando. Eso necesita esta nación. Necesita responsabilidad, respeto por los demás y fe, esperanza. Porque una esperanza sin fe es una esperanza muerta, limitada. Pero Dios necesita que nosotros no seamos piedra de tropiezo. Y lamentablemente la iglesia mucho tiempo se dedicó a ser piedra de tropiezo, sin quererlo, con una muy buena intención, como seguramente siempre los hijos de Dios intentamos hacer las cosas. Pero nos dedicamos a enseñar, como en el pueblo judío, la ley, lo que no hay que hacer. Y empezamos a decirle a la gente que llegaba a la iglesia que esa conversión era por dejar de hacer. Y no estábamos equivocados. Hay muchas cosas que cuando tú conoces al Señor vas a dejar de hacer. Y tienes que dejar de hacer. Van a haber muchas cosas. Por ejemplo, pues yo ya no escucho tanto al salmista este que les mencioné antes. Porque no me alimenta. ¿Sí? Dice el proverbio que echarle canciones al corazón afligido es como echarle vinagre a una herida. Entonces, ahí nosotros ya vamos empezando a cambiar, no por obligación, sino por algo que vamos a hablar ahora, convicción. ¿Sí? Entonces, el Señor nos deja ver que esa transformación, como en Tierra Nueva lo aprendemos en nuestro seminario de espiritualidad emocionalmente sana, que esa conversión de la punta del iceberg, ¿sí? De lo que está arriba de un iceberg, usted piense ahí en su mente en un iceberg, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo solo me convierto arriba? Y quiero llevarlo a la palabra de Dios, el mismo Pablo a la carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 1, dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. Ojo, el apóstol Pablo está hablando a una comunidad idólatra, ¿sí? Porque en ese pueblo de Corinto habían cristianos, pero también había mucha adoración a ídolos, a dioses griegos, a todo estos cuentos que se movía alrededor de ellos, ¿sí? Y entonces el apóstol Pablo empieza a hacer una advertencia en esta carta. En lo que corresponde a la punta del iceberg, todos tenemos conocimiento. Todos sabemos que fumar me hace daño. Todos sabemos que tomar alcohol en exceso me hace daño. Todos sabemos que comer en exceso y mal me hace daño. Todos sabemos que violarse un semáforo es malo. Ese conocimiento todos lo tenemos. Es el conocimiento de una moral que el mundo está haciendo relativa. Y que el mundo hace relativa, pero cuando viene a reclamarla, entonces no entiende por qué se implanta esa norma. Porque al final queremos ir en contra de ella. Pero vuelvo aquí un poco a la palabra para no irme allá. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. Tú conoces qué es lo que ya tienes que dejar. El conocimiento envanece. Sí, yo ya no hago. De hecho, hay un encuentro de Jesús con un hombre, con un hombre en el Nuevo Testamento, donde Dios le pregunta qué sabes, o sea, ¿cómo estás tú? Y él le dice: yo practico todos los mandamientos, toda la ley me la sé. Y el Señor después le responde algo bien especial, ¿sí? Y mire lo que dice aquí la palabra. Dice: el conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. Porque el conocimiento empieza a volvernos orgullosos. Yo estoy diciendo con esto que no debemos estudiar. Lo que le estoy diciendo es que si usted se va a adentrar en el conocimiento, se ancle para que su conocimiento no se vuelva piedra de tropiezo para otros. ¿Sí? Ahí sigo en Mateo 10, 15, 10, 11. Dice la palabra: Jesús llamó a la multitud y dijo: escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. No es lo que tú aprendes lo malo. El problema es cómo se procesa eso para salir de ti. El alimento se procesa, sale y todos sabemos el proceso. El alimento del conocimiento se procesa y sale. ¿Sí me lo entiende? Santiago 3:6 lo dice de esta manera:
También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo. Y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. ¡Wow! Mire, yo lo que estoy diciéndole aquí es que usted entienda dónde arranca esos hechos y esos actos que lo convierten a usted en una piedra de tropiezo. Y aquí le voy a dar algo importantísimo en la guerra espiritual. Santiago 3:6, recuérdelo bien. Medítelo, estúdielo en su casa. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo. Su boca contamina todo el cuerpo. Lo que usted dice contamina todo su cuerpo. Y si usted me quiere ir más trascendente, usted va a conectar que muchas de las enfermedades del ser humano comienzan ¿en dónde? En la boca. En lo que usted declara, en lo que usted hace. Y lo que usted declara y lo que usted dice se convierte en piedra de tropiezo muchas veces para muchas personas. Y hoy, en un mundo de redes sociales, mucho más. Porque usted tiene la oportunidad, esta semana hablaba con un hombre de Dios muy especial y le decía, no hay opción, tenemos que ir allá. Tenemos que ir a las redes sociales. Tenemos que ir a transmitir estas cosas. Pero ten en cuenta que te vas a exponer y no podemos ser piedra de tropiezo. Para muchos. Por eso tenemos que ir apercibidos, conectados, ¿sí? Humildes, dice la palabra. Contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno. Ojo. Ay, pastor, o sea que el diablo está en mí. No, el diablo no está en usted. Ojo. Usted es un hijo de Dios. Ahora, si usted no tiene a Jesús en su corazón, de pronto el que habla es el diablo. Pero cuando usted tiene a Jesús en corazón, el diablo no habla. El diablo oprime. ¿Y oprime en dónde? Aquí con cada dardo y aquí. En su mente y en su corazón. Entonces, si usted entiende este principio de guerra espiritual, usted entiende que cuando usted pelea con su esposa y entra en contienda, no en confrontación, recuérdelo bien, son distintas, y entra en contienda, el que está hablando, ¿quién es? Cuando usted se agarra así, y es que usted... ¿Quién es? ¿Usted? No, son su alma. Mire lo que está diciendo acá. De adentro, el infierno enciende. Y usted termina diciendo algo que siempre después se va a arrepentir. Y por eso cuando usted la embarre, arrepiéntase primero ante Dios. Dígale al diablo que no le moleste su vida y no lo oprima. Y reconozca su pecado y vaya y pida perdón. Y si usted es la que tiene o el que tiene que recibir ese perdón, por favor, recíbalo. No se ponga complicada. No sea piedra de tropiezo. Reciba el perdón. Después viene la reconciliación, pero reciba ese perdón. Ay, sí, así nomás. Eso pasa en otras casas, en las que están viendo esta transmisión, no, ¿cierto? Y usted se queda con perdón nomás y ya. No. Por favor, recíbalo. No seamos piedra de tropiezo. Que es el enemigo el que enciende esa parte. Y entonces, el Señor me llevaba a cómo encontrar un resumen. Ya hemos ido dando parte en esta introducción de cómo no ser piedra de tropiezo, cómo entender que no podemos ser piedra de tropiezo en este momento. Y me regaló una clave con 3C, ¿sí? Esta es la estrategia de las 3C. La primera, no somos piedra de tropiezo por razones de conciencia, ¿sí? Conciencia, note esa palabrita, es cansona. Yo sé que para muchos guerrilleros desmovilizados esta palabra es complicada. Conciencia, ¿sí? Primera de Corintios 8, versículo 9, ahí más adelantico. Después de que Pablo exhorta esto acerca del conocimiento y a los ídolos, dice esto: sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Ojo, tengan en cuenta que tu libertad no se convierta en piedra de tropiezo para los débiles. Que lo que a ti ya te fue revelado, iluminado por la palabra de Dios, para otro que no ha sido entendido, ¿sí? Tú lo aprendas a respetar y aprendas a ser responsable con la conciencia de los demás. ¿Quién es un débil, pastor? Marcos 4, 16, 17. El Señor lo explica en una parábola muy hermosa que hay. ¿Cuáles son los débiles? Dice el versículo 16 de Marcos 4. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla, en pedregales, son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. Por eso estamos hoy un poco rodeados de piedras, ¿sí?
porque tiene una simbología muy importante en todo esto. Dice, pero no tienen raíz profunda en sí mismo, sino que solo son temporales. Son cristianos que, hijos de Dios, que reciben, pero tú los ves que vuelven y patinan en lo mismo, ¿sí? No somos perfectos, solo perfecto Él, pero estamos en esa vía. Y cada día nosotros sí tenemos que mirarnos al espejo y decir, ¿otra vez yo con la contienda? ¿Otra vez yo con la queja? Está pasando el coronavirus y no voy a aprender que debo hacer mis tareas y voy a dejar de ser orgulloso y hacer lo que me pidieron que hiciera. ¿Cómo voy a obtener el resultado de algo si no estoy siendo obediente en lo que a mí me han pedido las autoridades? En lo que me ha pedido un médico, en lo que me ha pedido mi padre, en lo que me ha pedido un proveedor que es mayor que yo. ¿Sí me entiendes? Llévalo ahí a tu contexto. Yo tengo que crecer. Ya no puedo ser temporal. Dice, entonces cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, entonces cuando llega el coronavirus, enseguida tropiezan y caen. ¿Sí me está entendiendo lo que la palabra de Dios dice? ¿Usted me está entendiendo que muchas de estas piedras están metidas en nuestra vida de otra manera? Ahí seguido entonces en 1 Corintios 8:10 dice, porque si alguien de conciencia débil, ojo, conciencia débil, te ve a ti que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? ¿Sí me entiendes? Tú ya sabes por conocimiento que no debes hacer. Tú podrías hacerlo, ¿sí? Ya voy a llegar a ese punto. Tú podrías hacerlo, pero por conciencia muchas veces no podemos hacerlo. Mire, los que me conocen saben que yo a veces me meto en problemas en las redes sociales por defensa de la fe y del Señor. Pero a veces ya no puedo y respondo. Pero yo creo que yo soy el usuario de Twitter que más mensajes borra al día. ¿Saben por qué? Por la conciencia de los demás. Porque quisiera en mi humanidad decir 100 cosas, pero no las puedo decir. Hay conversaciones en las que entramos donde por conciencia no debemos decirlas. Y ahí entonces usted suma estos 3 primeros principios. El de la murmuración, ¿sí? El de ser leales, el de honrar. Y ahora conecta con esta parte, ¿sí? Con no ser piedra de tropiezo. Dice, esto se conecta a todo. ¿Sí me entiendes? Volvamos acá al punto. Versículo 11. Entonces ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá a causa de tu conocimiento. Óigame bien la responsabilidad. Esto no es, es que a mí no me importa, yo ya soy libre, Dios me libera, yo hago lo que... No, pero ventico. Pablo está exhortando una iglesia como la de Corinto, que es una iglesia creo que más desordenada de la palabra de Dios. ¿Sí? Con más situaciones y más dificultades. ¿Ya? Dice, entonces ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. No es porque el pastor te lo pide, no es porque alguien te lo dice, es porque Cristo te lo está pidiendo. Porque no tener en cuenta la conciencia de los demás, del débil, del que no tiene la revelación, del que no tiene el conocimiento que tú tienes, me vuelve responsable de ello. Versículo 13, por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Conciencia. Usted amplía este texto en casa y hay muchas preguntas ahí. Yo lo invito a que si tiene preguntas nos las envíe también y vamos a responderlas en el transcurso de la semana. ¿Sí? Esta es una oportunidad que nos dan estas nuevas plataformas. Y qué bendición poder recibirlas. Qué bendición poder profundizar algo que en 30 minutos no vamos a alcanzar a hacer. Pero esa conciencia no es hipocresía. Yo no te estoy diciendo que dejes de hacer lo que quieres hacer, lo que Dios ya te reveló que puedes hacer, por hipocresía. Te estoy diciendo que lo hagas por la conciencia de los demás, porque tú no eres piedra de tropiezo. Y este sea un momento para invitar a las familias que han sido piedra de tropiezo con la conciencia entre ustedes mismos, pero en especial, yo hoy quiero exhortar a los padres, a los líderes, a las personas que están en posiciones altas, que con conocimiento de la palabra de Dios no han medido la conciencia de otras personas. Y los padres especialmente lo olvidamos con nuestros hijos. Y por eso
Muchos de nuestros hijos no se quieren acercar a Dios. No se quieren acercar con usted a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque el testimonio que vieron de ustedes no tuvo en cuenta la conciencia débil de ellos. Y este es momento de mirar a muchos de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestros esposos, ¿sí? Que no conocían algo que yo conocía y que yo lo juzgué y que por el contrario di un mal testimonio de ello. Y no fui paciente con él. Pero también exhorto a los hijos a que si su papá, si su mamá, si su líder está dando muestras de arrepentimiento, de cambio, ya no le recuerdes más lo que hizo hace 10 años. Y mires lo que Jesucristo está haciendo hoy en tu casa por los mismos motivos de conciencia. Y especialmente a los hijos para quienes sus padres no tienen conocimiento, están llegando al Evangelio, tengan misericordia, honren a sus padres por la conciencia de ellos. Y para que un día ellos puedan llegar a los caminos del Señor con libertad, como tú y yo hemos llegado. Amén. Lucas 17, 1, 3 para cerrar este punto dice: luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables. Yo descansé, yo dije, uy, ¿cómo así, Señor? ¿No me puedo tropezar? Sí, los que hemos tropezado, la palabra dice que son inevitables. Vamos a tropezar, ¿sí? Se nos va a descachar y vamos a herir al hermano. Nos va a pasar que no a todo el mundo vamos a agradar. Pero ay de aquel que los ocasiona, dice la palabra, dice el Señor. Es Jesús quien lo dice. Vamos a tropezar, pero ay del que los ocasiona. ¿Por qué? Por motivo de conciencia. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello. Ojo, que la piedra de tropiezo en la que tú te estás convirtiendo no se vuelva tu piedra para ser tirado al agua. Que la piedra de tropiezo en la que te has convertido para muchas personas no se vuelva la piedra que te va a llevar a ti al hueco. Ojo, medita sobre lo que la palabra de Dios te está diciendo. Dice: más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atado al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. No está hablando solo de los niños, está hablando de los débiles, de los pequeños en la fe, de los que se han querido acercar a Dios y por nuestro testimonio no se han podido acercar. Y yo quiero a ti que estás viendo esta transmisión, que te conectas por casualidad, que la vas a ver en diferido. Si la iglesia o un hijo de Dios ha sido piedra de tropiezo para que tú te acerques a Jesús, yo te pido perdón por él. Perdónanos. Perdóname si he sido piedra de tropiezo para ti. Pero Jesús no tiene nada que ver con ello. Y Él te sigue esperando para que te acerques a Él. Yo quiero hacer algo atípico aquí. Siempre el protocolo nos dice que en otro momento. Pero yo quiero hacer esta oración con aquellos que un día tuvieron una piedra en una iglesia, en un pastor, en un líder, en un padre, una piedra de tropiezo para acercarse a Dios. Y yo te quiero invitar a hacer esta oración conmigo. Ahí dile ahí: Señor Jesús, yo hoy te abro mi corazón y reconozco que no he perdonado a aquellos que fueron piedra de tropiezo en mi vida. Hoy entiendo que tú me perdonas a mí, pero también los perdonas a ellos. Y por eso los dejo libres, porque quiero caminar sin ser piedra de tropiezo para nadie y tenerte a ti como mi única roca y Señor. Amén. Primera de Corintios 10, 31, 23, 24. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. ¿Por qué? Por razones de conciencia. Versículo 24. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Miren, estamos atravesando la etapa más complicada de todo esto que nos ha sucedido a nivel mundial. Y esto requiere de ti y de mí. Pero requiere lo que he venido diciéndoles, recuerda, responsabilidad, respeto y fe. Necesita en la responsabilidad mía para cuidar a mi hermano, en que si yo no necesito hacerlo, no me muevo. Necesita el respeto por aquel que necesita hacerlo. Recuerda esto, siempre hay más información. La palabra dice que cuando nosotros juzgamos, nos hacemos cómplices de eso mismo. Entonces respetemos a aquel que lo debe hacer. Y fe para creer que esto va a pasar. Y es lo que Pablo está diciendo aquí.
Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Si esto funcionara así, por razones de conciencia, avanzaríamos de una manera diferente. Y cierra el apóstol Pablo diciendo, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos ni a gentiles, ni al que piensa que es por la ley, ni al que piensa que es por la gracia. Recuerde que Jesucristo quedó en el centro. Y la palabra es ese centro. Y ahí es donde usted coge el pedacito de gracia, coge un pedacito de ley y dice, las dos son necesarias, vamos a caminar. Sin ser piedra de tropiezo. Dice, ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No voy a malinterpretar esto, ojo. Pablo no era un hipócrita que se acomodaba. Pero Pablo se hacía judío con los judíos, se hacía gentil con los gentiles, entendía su cultura, ¿sí? Si a ti te gusta la comida de esta manera, ¿yo por qué te voy a juzgar? Yo me hago contigo hasta donde yo puedo. Pero cuando yo soy el que te está sirviendo, yo te digo, no te gusta, perfecto. Yo miro cómo menguo. Pero si los dos menguamos, ¿sí? No nos volvemos piedra de tropiezo el uno para el otro. Y hacemos como Pablo lo dice. No busco mis propios intereses, sino los de los demás. ¿Para qué? ¿Por qué miro la conciencia? Para que sean salvos. Cuando tú te preocupas por la conciencia de las demás es porque has entendido la salvación en tu vida y para otros. Y quieres que otros la gocen como tú. Y disfruten del tesoro que hoy tenemos, que nos permite tener esperanza para caminar en un mundo que está perdido y confundido. Pero esa conciencia, ¿sí? Que cuida a mi hermano, que cuida al débil, me cuida a mí. ¿Sí? Y me lleva a vivir por la segunda C, que es la convicción. No seamos piedra de tropiezo por convicción. ¿Por qué usted no hace eso? Y si lo puede hacer, yo sé que lo puedo hacer, pero mi convicción de esa conciencia me dice que no necesito hacerlo, que yo hoy puedo no comer, que yo hoy puedo compartir el alimento como mi hermano lo comparte, que yo hoy puedo hacerme como tú te haces. Amén. Romanos 14, regresamos donde comenzamos, versículo 19. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Hoy sí que necesitamos principios mutuales, principios que nos unan, principios que nos permitan, como empresarios, como familia, crecer, respetar nuestros espacios y empezar a entender que tenemos que empezar a crecer. Porque yo se lo digo, yo soy de los que sufren. Yo tengo líderes que no sufren con eso, yo sí. Y hoy nos pasa cuando llegamos aquí al servicio a organizar con el equipo de medios. Yo siempre pongo un palo en el medio porque no estamos que nos abrazamos, pero somos obedientes, somos responsables. ¿Por qué? Por convicción. ¿De qué? De la conciencia de otros, que tenemos que cuidar, ¿sí? Que tenemos que ser responsables. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Yo sé que te gusta. Yo muchas veces, oiga, ¿está bien o está mal tomarse un vino? Pues yo creo que está bien. Pablo en la palabra dice que lo tomaba para mejorar su digestión, ¿sí? Pero si yo tengo un hermano que tiene problemas con el vino, ¿por qué me lo tengo que tomar delante de mi hermano? ¿Sí? Y piénselo en cualquier otro argumento. Las señoras, ¿sí? Está bien que se vistan, lo importante es que se vistan, ¿no? Eso es lo importante. Y lo importante es que si tú te puedes poner lo que quieras, pero si por razones de conciencia no va a ayudar al esposo de tu amiga, ¿sí? Pues vístete de otra manera. ¿Por qué? Por convicción. No porque tú no te lo puedas poner, sino que tú te lo pones ¿para quién? Para tu esposo. Pero no eres piedra de tropiezo donde no lo debes hacer. Y menos, como dice la palabra, para la iglesia de Dios. Dice, así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Relación. Convicción es relación con Dios. Convicción es libertad para decir no hago. Pero nuestro irreverente, no. Dios está diciendo, tienes una convicción, ten humildad. Manténlo entre Dios y tú. ¿Por qué tienes que lastimar a tu hermano con esa convicción? ¿Por qué tienes que ser piedra de tropiezo con tu convicción? Dice,
manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Dichoso aquel que se puede comer el filete y no tiene problema. Dichoso aquel que se come la hamburguesa y no le duele el ejercicio al otro día haciéndolo. Dichoso aquel, ¿sí?, que se puede tomar su copa de vino y no tiene problemas de alcoholismo. Dichoso. Pero por eso, por tu convicción, no obligues a tu hermano. Respétalo. Ten conciencia de ello, que es débil, y ayúdalo a crecer. Y me encanta cuando recibo testimonios de hombres de mi iglesia que me dicen: pastor, estoy orando con tal persona, con tal líder, o nos pusimos de acuerdo con tal amigo, y pues nos hemos ayudado a levantar, y pues yo tengo mis luchas. Entonces cuando tengo lucha, ¿qué hago? Lucho. ¿Y qué hago? Llamo. Como le decía yo a los jóvenes, ¿sí me entienden? O sea, vamos a luchar juntos, ¿listo? No te vas a volver a masturbar, pero entonces cuando te den ganas, me llamas, ¿sí? O si te dan ganas y yo no te contesto, te sales a la sala de tu casa y te paras ahí en el medio y miras a ver qué haces. ¿Listo? Es juntos. ¿Por qué? Por conciencia y por convicción. Ayudamos a levantar a nuestro hermano. Dice, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena. Porque lo que no se hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción, es pecado. Ojo. Esta es la balanza. La conciencia es el otro lado de la balanza de la convicción. Ay, no, pasa que yo estoy convencido que tengo que pecar. Tengo convicción, y como lo que se hace sin convicción no es pecado, yo estoy convencido del otro. No. Espera un momentico, mijo, espere. ¿Sí? Conciencia, convicción. ¿Sí me entiende? Entonces tú lo manejas, dice, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Somos piedra de tropiezo cuando no ponemos la correcta balanza entre la conciencia y la convicción. Y el centro de esa balanza es la piedra de tropiezo que dice la palabra, es Jesucristo para nuestras vidas. Es la única piedra de tropiezo que nosotros podemos tomar. ¿Y cómo así, pastor? ¿Jesucristo es piedra de tropiezo? Sí. Se atravesó como piedra de tropiezo a las tinieblas para que tú y yo no fuéramos esa piedra de tropiezo. La única piedra de tropiezo que podemos ser es Jesucristo. Es cada día ser más como Él. Seamos, cuando se trata de los demás, como Cristo. Cuando Jesús aparece en tu vida, Él se vuelve una piedra de tropiezo. Seguramente como muchas de estas se nos han atravesado. O seguramente como una piedrita chiquita en el zapato que tú dices, pero es que ¿por qué yo es que no pude volver a...? Como que le perdí las ganas. Como que ya no me gusta eso. Como que yo voy a hacerlo y antes me gustaba y ahorita... Dios te está cambiando. Dios te está dando convicción. Uno de los grandes retos que tenemos como iglesia hoy en el siglo XXI, en esta pandemia, es ser una iglesia de convicción. Porque la iglesia de convicción no está preocupada por si se abre o no se abre el templo. La iglesia de convicción está preocupada por hacer la voluntad de Dios y porque sea el tiempo correcto y perfecto para que Él sea glorificado. Porque con lugar o sin lugar, seguiremos aquí predicando la palabra de Dios y a este Cristo que es piedra de tropiezo para las tinieblas. Amén. Juan 11, versículo 9. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. Una pregunta ahí para meditar. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Ojo, iglesia. La luz es la luz de Cristo. La luz de Él es la única que te va a enseñar a diferenciar entre la conciencia y la convicción. Y la luz es la que nos mantiene para que no tropieces de nuevo con la misma piedra. Escúchalo bien. Y hay dos formas de ver este empedrado que tenemos aquí. Tú puedes tener la piedra, tú puedes ser piedra de tropiezo. O tú puedes tener y estar cimentando una vida sobre la piedra correcta, sobre la roca correcta que es Jesús. Dice la palabra en Isaías 8:14. El Señor será un santuario, pero será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel. Una roca que les hará caer, que los hará caer. Será para los habitantes de Jerusalén un lazo y una trampa. Escúcheme bien
lo mesiánico que hay en Isaías, cómo él estaba profetizando a la iglesia que cuando Jesús llegara a intervenir, que cuando su reino empezara a establecerse a través de su presencia, él iba a ser una roca que se iba a establecer en el medio de la religiosidad y la idolatría. Escúchenme bien porque tiene que tomar el contexto de la palabra de Dios, lo que introducíamos al principio. Y entonces terminamos esto. Recuerde cuáles son las 3C. Para no ser piedra de tropiezo: convicción, conciencia y Cristo. Si usted aprende a identificarlas, a ponerlas correctamente en la balanza, usted no va a ser piedra de tropiezo. Y entonces el apóstol Pablo cierra de esta manera en Corinto. Dice: ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Mire, es de locos que usted esté sentado en mi casa escuchándome. Desconocido apareció de la nada y de pronto yo estoy aquí escuchando. Usted no me está escuchando a mí, usted está escuchando la palabra de Dios. Y esto, aunque para muchos parezca de locos, es la locura de la predicación con la que el Señor se volvió piedra de tropiezo para el mundo, para el pecado, no con las personas, pero en el pecado, ¿sí? En el pecado no hay objeción de conciencia, el pecado es pecado. Y yo ahí no estoy violando la conciencia del débil. El débil necesita que le digamos que hay pecado por nuestra convicción. ¿Pero cómo? Como Cristo lo hacía, con amor, de la manera de Dios. Dice versículo 22, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Siempre esta discusión, ¿sí? Siempre el pueblo de Dios ha tenido ambivalencias. Dice: mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Óigame bien lo que dice la palabra de Dios. Para unos es tropiezo, para otros es locura. Pero eso es el único tropiezo que nosotros tenemos que hacer para el mundo. Llevar esta palabra para que muchos hoy entiendan que no pueden seguir siendo piedra de tropiezo y que tienen que quitar todas las piedras de tropiezo que hay en su vida. Del pecado, del orgullo, de tantas cosas que están limitando el que la gente pueda avanzar. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Él es la roca firme. Nuestras casas están cimentadas sobre la roca correcta, que es Jesucristo. Él es la roca de nuestra salvación. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Escuche esto que dice la palabra de Dios. Necesitamos recibir, como el Señor lo mostraba ayer en el ayuno, de la sabiduría del cielo, para poder alentar, crecer y no ser piedra de tropiezo en un mundo que hoy más que nunca necesita de nosotros para avanzar a pasos pequeños, a pasos de a poquito, algunos más largos, otros más cortos, pero necesitamos avanzar juntos. Como dirían en la película, unidos somos más fuertes. Y hoy necesitamos estar unidos y no ser piedra de tropiezo. Dice la palabra ahí en Primera de Pedro: para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. ¿Usted me está entendiendo cómo el Señor nos lleva en amor a entender que nosotros tampoco podemos tropezar? Y que el Señor a veces nos pone piedras en el camino para que entendamos. Este coronavirus es una piedra grandota para destruir egos, orgullos, idolatrías, desenfoque, confusión, porque muchos hijos de Dios estaban conectados en otro mundo. Y voy a decirle algo más difícil. Muchos aún que ha pasado esto, no hemos logrado entender que hay que detenernos, sino que lo único que hicimos fue coger todo el desenfoque que teníamos laboral, de todo el resto, y lo metimos en la casa. Ey. Antes de esto, tú venías hablando con Dios, diciéndole: Señor, mi vida tiene que cambiar.
¿sí? Tengo que tomar decisiones, porque no puedo seguir siendo piedra de tropiezo para muchos que me ven como un ejemplo, pero especialmente para mi familia, para mis hijos, que quieren ver algo diferente. Porque ahí viene el resumen cuando muchos abuelos, muchos padres están diciendo, no, mis hijos no me visitan. Ellos se olvidaron de mí. ¿Y tú qué hiciste? Entonces, yo solo trabajé para ellos. Sí, pero nunca estuviste en casa. Nunca los abrazaste. Nunca les preguntaste por qué se sienten así. Y ahí nos convertimos en piedra de tropiezo. Porque nos dedicamos supuestamente a trabajar para darle lo mejor a nuestros hijos. Y lo mejor que nuestros hijos necesitaban se lo robaba nuestro tiempo 100% dedicado a otra cosa. Y por eso tú ves testimonios de personas que empiezan a tomar decisiones. Hoy es un día de decisiones. Hoy es un día de reflexionar sobre la palabra de Dios para no seguir siendo piedra de tropiezo en nuestras casas. Y que la única piedra de tropiezo que seamos sea la de llevar a otros a que vean a Jesucristo en nuestras vidas. Y quiero cerrar con esta promesa para que tú la atesores ahí en tu corazón en el Salmo 37, versículo 24-23. A pesar de que hemos tropezado una vez más con la misma piedra, a pesar de que una piedra en el camino nos hizo rodar y rodar, a pesar de que hemos sido piedras de tropiezo, yo quiero que atesores esto en tu corazón para que selles la palabra de Dios. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de su mano. Un abrazo, iglesia. Que Dios los bendiga. Los amamos.